Está grabando, está grabando. Buenísimo. Chat, hoy vamos a reaccionar a un video que probablemente vaya a ser muy bueno. Vamos a reaccionar a Pervertido Polémico, la psicología de Rudius Greyrat, Mushoku Tensei. Es- Me equivoqué, perdón. Este es un video que tenía ganas de reaccionar desde que lo subieron, pero es que yo hace unos días, ayer de hecho, antes de ayer, para cuando ustedes estén viendo esto, no sé cuántos días habrán pasado, pero los invito a que vayan a ver esta reacción de la peor basura que he visto, Mushoku Tensei, análisis, no sé qué. Vayan a verlo porque generó muchísima controversia ese video. La persona que hizo el video, estoy seguro de lo que hizo un hate bait, porque no se puede ser tan malo al momento de analizar una obra, ¿sabes? Y me putearon, mucha gente me puteó porque me gusta mucho Tensei y me empezaron a llamar PDF porque me gusta mucho Tensei, güey. Es como que soy rarito porque me gusta un anime, güey. Es como que, no, pues estamos jodidos, güey. Todos los que les gusta anime, les gusta la cultura otaku, estamos para lado de la chingada. Y yo creo que es el mejor momento para que veamos este video de Cassie. Hace tiempo que no vemos un video de Cassie. Ya hemos visto varios videos de Cassie. Tiene videos muy buenos. Vamos a ver si este de Rudius lo analiza de una buena manera. Por lo menos no es un asesino en serie. Se viene, chat. El viaje de la vida muchas veces puede ser incierto y caótico, pero lleno de aprendizajes. El personaje que analizamos hoy necesitó 2 vidas para obtener ese aprendizaje. Sin embargo, aún carga con los traumas que golpearon su vida. No olvides suscribirte y darle like, ya que hoy exploraremos la mente de Rudius. Y si quieres que analice a alguien más, déjamelo saber en la parte del... Tartaja, sabemos que te proyectaste en Rudius. Es que la verdad es que mi sueño de toda la vida es comerme chamaquitas de 14 años y tener un harem con 5 de ellas. Claro que sí. Bueno, y que me mate un camión, eso también. De mis objetivos los principales. comentarios. Así que vamos a empezar. Si no has visto la película, anime o serie, este video contiene spoilers, así que te sugiero verla primero y luego regresar. O bien, quédate para conocer a fondo a los personajes. Recuerda, si te identificas con algún trastorno o síntoma mencionado, no dudes en buscar ayuda profesional. Tu salud mental es importante. Un besito. Antes de ser el poderoso mago Rudius, Rudius era un hikikomori encerrado en casa. Él se había encerrado en casa porque sufría acoso escolar. Sus compañeros constantemente lo molestaban, por lo tanto decidió encerrarse en casa. Y así pasaron 20 años. Antes de ser el poderoso Rudius, Ya saqué clip. Rudius no era alguien poderoso ni especial. Era alguien que poco a poco fue dejando de salir al mundo porque el mundo se volvió un lugar donde estar dolía demasiado. El acoso escolar no es solo te molestan y ya. Cuando es constante, cuando se repite todos los días, empieza a romper tu sensación de seguridad. El lugar donde deberías poder existir sin complicaciones se convierte en un espacio La escena es terrible, güey. Esta vaina es criminal, güey. O sea, debería de haber gente presa, güey, por hacer ese tipo de cosas, carajo. donde eres humillado, rechazado y expuesto. Y cuando eso pasa, el cerebro hace algo muy simple pero muy fuerte. Empieza a asociar Oye, pero el sueño de todo gamer, ¿no? a las personas con peligro. Alguien que también sufre Y no lo mencionan en el otro video. Es que, claro, o sea, es que les digo, ese video todo mal. O sea, porque primero que es súper incoherente todo el rato. Se inventa cosas. Va cambiando la crítica entre el anime, el manga y la novela ligera en base a lo que le conviene ir criticando en ese momento. Eh, sí, por ejemplo, lo de inventarse cosas, lo de no ponerle atención a la obra. O sea, se queja de que está roto el Rudius y es como de que, para empezar, o sea, no es tan así. Y segundo, no es porque sí. O sea, se queja de que es un Garisu y es como que, güey, ¿qué clase de Garisu? Lo matan y luego le mochan una mano y le matan a su papá. Es como que no tiene sentido. O sea, es que todo el video es todo el rato como que cosas que sin sentido. Por eso les digo que el video ese debe de ser un rage bait, porque no se puede ser tan bruto, la verdad. esto, exacto, para que vayas a checarlo. Ya le hice un video, me quedó bien bonito. Tartaja, ¿tú viste el anime? Sí, de hecho estoy esperando la nueva temporada. Lo que no he empezado es la novela ligera. Que de hecho yo creo que en estas vacaciones a Mérida a lo mejor me empiezo a leer la novela ligera en el avión. Si alguien me pasa alguna página donde pueda descargar la novela ligera, se los agradecería un montonazo, la verdad. Sé que es complicado, pero no te... Si me lo pueden pasar por Twitter, mucho mejor. O Instagram también, síganme en Instagram. La gente que está viendo esto en YouTube, hágame el favor de seguirme en Instagram. Tienen el link en la descripción. Y aparte, si les gustan las cartitas de Pokémon y de Yu-Gi-Oh, suscríbanse al canal de Tartaja TCG. Pero bueno, sigamos. rindas. Haremos que expulsen a los chicos que hicieron esto. No te presiones. Hijo, vas a salir adelante. Recuerda Roberto, que bienvenido. todo pasa por algo.
Ahora iremos a tu escuela para platicar con el director. Hijo, Primero y más importante, ¿qué carajo es un Garizo? Garizo es un personaje masculino que está todo roto y que el guión siempre está de su lado y se saca power-ups de entre las nalgas y ese no es el caso de Rudius. te dejé comida. Por favor, come algo. Rudius no se encerró de un día para otro, fue un proceso lento. Primero aguantas, luego intentas evitar y luego empiezas a retirarte. Kirito. Hasta que llega un punto donde salir ya no se siente como una opción. Es evitación como mecanismo de supervivencia. Y ahí aparece el fenómeno del hikikomori. Pierde experiencias, pierde desarrollo social, pierde oportunidades de construir una identidad fuera de ese cuarto. Pero lo más importante es que el tiempo no se detiene aunque tú sí lo hagas. Esos 20 años son años donde no hubo crecimiento emocional real en ciertas áreas. Su cuerpo crece, su mente acumula información, pero su forma de relacionarse con otros, su autoestima y su seguridad se quedan estancadas en el punto donde empezó el dolor, y eso deja una marca en su psique, porque cuando alguien pasa tanto tiempo aislado, empieza a construir una narrativa interna, no pertenece. Ah, sí, y si alguien tiene también, ay, perdón, si alguien tiene también la novela ligera de Overlord y me la puede pasar también, se los agradecería un montonazo. No soy suficiente, es mejor no intentarlo, y esa narrativa se vuelve Sí, Gary es su es un hombre y Mari su es en mujer. más cómoda que enfrentarse al mundo otra vez. Arrepentimiento. Bueno, es tú y su. No sé, son de esos pinches términos de gente rara, güey. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Rudius eligió esa vida porque fue la única forma que encontró para dejar de sentirse atacado constantemente. Fue una manera de protegerse aunque el costo fuera enorme. Y ese es el punto más importante para entenderlo después. Su problema nunca fue solo que estuviera encerrado, fue que aprendió a vivir sin el mundo y el mundo sin él. Por eso cuando tiene una segunda oportunidad no empieza desde cero realmente, empieza cargando todo eso. Aunque hubo intentos constantes de su familia para que saliera, Rudius no salió y finalmente no asistió al funeral de sus padres. Sin embargo, un día mientras estaba en su casa viendo cosas cochinas y haciendo cosas cochinas, guiño guiño, es sacado a la fuerza. Que ese es un dato que explicaré más Chale, güey, le interrumpieron la paja, güey. adelante y tiene que ver con la psicología de Rudius. Se los digo aquí para que Te lo pasé por Instagram. Diego, te mando un besote guapo, te quiero. no se les olvide. Pronto, mientras Yo iba a comprar el primer manga de Mushoku, pero vi la contraportada con un dibujo de Sylph en una pose curiosa y me arrepentí. Me acabas de convencer. va caminando en la lluvia, encuentra a 3 personas discutiendo. Un camión Kun pierde el control y ¿Qué están viendo? Estamos viendo un video de Gordon Ramsay donde nos enseña cómo preparar huevos revueltos. Rudius se lanza para poder salvarlos. En ese momento es transportado a un mundo de aventuras, donde en forma de bebé crece lentamente con una familia completamente diferente. Rudius tiene una segunda oportunidad. Ahí se da cuenta que tiene una habilidad poderosa con la magia, por lo que sus padres deciden contratar a una maestra. Roxy. La convivencia entre todos es mágica, cálida y llena de amor. Rudius piensa que esta puede ser su segunda oportunidad para poder vivir como él quiere. Apuesto que hasta yo podría triunfar en este mundo. Si vivo y me esfuerzo tanto como los demás, volveré a levantarme cuando me caiga y seguiré. Así tal vez pueda hacerlo. Incluso yo, un hikikomori sin trabajo y solitario, podrá tener una segunda oportunidad. Cuando Rudius renace, es una ruptura con todo lo que lo definía antes. Su cuerpo cambia, su entorno cambia, pero lo más importante es que por primera vez en mucho tiempo, siente que puede intentar sin que el pasado lo esté aplastando en cada paso. En su vida anterior, cada intento de acercarse al mundo venía cargado con historia, con rechazo, humillación. Esa es otra cosa también que se me pasó. En el video que vimos del otro güey criticando Mushoku, se empezó a quejar de que es que el Rudius, iba a decir el Rubius, güey, otra vez, el Rudius, todo mal, que no sé qué, que es un enfermo y que él no hace nada bueno y la chingada, y el único personaje bueno de los isekais, el camión y la chingada, y es como de que, ajá, nunca hace nada bueno, pero se te olvida que curiosamente Camión Kun lo manda al isekai porque su última acción fue literalmente intentar salvar a unos estudiantes que iban a ser atropellados por ese camión, güey, ¿sabes? O sea, Y miedo. Era enfrentarse a todo lo que sí, la voz en japonés es mucho mejor, güey. O sea, son contados con las manos de una sola mano, güey, los animes que son mejor en latino que en japonés. ya había salido mal, por eso dejó de intentarlo, porque cada intento era una repetición del dolor, pero al reencarnar, esa carga externa desaparece. Nadie lo conoce, nadie lo juzga por lo que fue, nadie espera nada de él, y eso genera una sensación real de reinicio. No es que mágicamente ya no tenga inseguridades o se cure el güey, no es eso, raza. Es que ahora tiene un espacio para actuar antes de que esas inseguridades lo paralicen por completo. Y aquí es donde aparece la idea de la segunda oportunidad. Y eso conecta con la pregunta base de los hikikomori. ¿Realmente siempre quiso conectar con los demás? La respuesta rápida es sí, pero no sabía cómo. Y llegó a un punto donde el costo emocional de intentarlo era demasiado alto. Espero que mi tío se mejore pronto y pueda bajar. El aislamiento no elimina la necesidad de conexión, la esconde, la deforma y la reprime, pero sigue ahí. Por eso incluso en su vida pasada Y no ayudó a la primera pelirroja. ¿Cuál primera pelirroja?
aunque se encerró, no estaba en paz. Había frustración. El otro hizo la crítica desde su brújula moral de nene de 15 años. Eso, o te digo, se marcó un rage bait para pues, jalar visitas, güey, ¿sabes? Porque, o sea, tienes todas las visitas de la gente que te va a aplaudir como foca. Y que, oh, sí, a huevo, estás puteando Mushoku. Y luego va a tener las visitas y las impresiones de la gente que va a ir a defender a Mushoku, porque pues, Mushoku es una buena obra, güey. O sea, por más, de nuevo, güey, por más pinche maníaco y pervertido que haya sido el Rudius en su otra vida, es como, güey, no es un mal anime, güey. O sea, es como que a ti el prota, cosas que ha hecho, te generan resquemor y te parecen raras y pues te incomodan. Bueno, perfecto, es pedo tuyo, güey. Pero eso no vuelve la obra mala, güey. No tiene nada que ver. Es lo mismo que les dije en el otro video. O sea, no, que a ti el personaje no te guste, que el prota no te guste, no quiere decir que la obra sea mala. Y ya simplemente a ti no te gusta y ya está, y es completamente válido, güey, ¿sabes? Pero no lo convierte en algo malo. Y otra cosa que también mucha gente, esto se me olvidó decirlo en el otro video, y que mucha gente cuando critica a Mushoku se les olvida y no lo tienen en cuenta, y es que están criticando la obra con su espectro y con su brújula de 2026 y de esta vida como de este estilo de vida y de estas costumbres, y se les olvida que esta madre está ambientada en una época de tipo medieval, en otro mundo, donde el espectro visual y la brújula moral es muy diferente. O sea, entonces, mucha gente dice de que, ay, no, es que, ¿cómo puede tener dos parejas, tres esposas y su puta madre, bla, bla, bla? Cabrón, el papá hizo exactamente lo mismo, güey. O sea, es como que el papá se garchó a la empleada, la esposa estuvo de acuerdo, a regañadientes, pero estuvo de acuerdo. Incluso empezó a tratar a la hija bastarda de la otra tipa como si fuera su propia hija, güey. Porque en ese tipo de mundos, güey, es mucho más común la poligamia, güey. Muchísimo más común, pero no lo tienen en cuenta porque eso, güey, están viendo las cosas desde su espectro y su moral de la actualidad y es como, no es igual porque es un mundo diferente, es un contexto diferente, es una cultura diferente, es formas de actuar diferentes, pero, y aparte que es un puto dibujo, güey, pero bueno. Resentimiento e incluso deseo de haber tenido algo distinto. Entonces, cuando aparece esta nueva vida, no nace un deseo nuevo, se desbloquea uno que siempre estuvo ahí. Lo vemos en cosas pequeñas al inicio, cómo se esfuerza por aprender, cómo observa a los demás, cómo poco a poco empieza a interactuar. Es alguien que está intentando no repetir su propio patrón, aunque tenga una segunda oportunidad, no deja de ser. Muchos dicen que el Rudius es un santo para la época en la que vivía. Algo que no he entendido es que la gente dice que al anime valida y aprueba las acciones de Rudius cuando los personajes de ese mundo ni siquiera conocen que Rudius es un reencarnado. Porque es gente que no le pone atención a la obra, güey. O sea, mucha gente empezó a ponerme en los comentarios de la reacción anterior de que Tartaja, si es un Garistú porque está rotísimo y que no sé qué y bla, 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 solamente porque es el prota y está roto. Y es como, güey, no está roto porque es el prota y ya está. O sea, el cabrón está roto y entre comillas, porque luego te enseñan que el mundo es bastante más vasto, pero el vato está roto porque empezó a entrenar prácticamente desde que está en pinches pañales, güey, ¿sabes? Como de... Y en las mismas explicaciones te van diciendo de que, güey, mientras más joven y más vayas practicando el uso de la magia, mejor vas a ser, más maná vas a tener, pero como son incapaces de poner atención, no se dan cuenta de ese tipo de cosas. Él. Sus miedos siguen ahí, su inseguridad sigue ahí, su forma de pensar sigue marcada por su pasado. Por eso su desarrollo no es perfecto. Tiene avances, pero también recaídas. Quiere conectar, pero a veces no sabe cómo hacerlo de forma sana. Y eso es lo que lo hace tan humano. Pero como les digo, no importa si te cambias de país, de casa, de continente o de vida, los traumas no superados te persiguen hasta que los enfrentes. Durante un día de entrenamiento, Rudius mira a otros niños jugar, pero cuando lo ven, imagina que sacan su celular, como sufrió anteriormente en su vida. Pero es momento de hablar de los trastornos de Rudius, y tiene dos muy específicos. Ahí les va. Primero, Rudius presenta trastorno de ansiedad social. La ansiedad social viene de haber aprendido a través del acoso que interactuar con otros puede terminar en humillación. Su mente hace una asociación muy directa. Gente es igual a posible daño. Por eso, cuando se enfrenta a situaciones sociales, aparece anticipación negativa. Algo va a salir mal. Y también hipervigilancia. Está pendiente de cómo lo ven, qué dicen y cómo reaccionan. Estaba atrapado en mi propia paranoia. Estaba convencido de que todos se reían de mí una y otra vez. Y una tendencia fuerte a evitar o a sobrepensar. Mira, a mí en lo personal no me gusta el prota, pero me gusta el mundo y demás personajes. Es que es eso, güey, o sea, el prota no te puede gustar y yo estoy de acuerdo con eso, güey, porque de nuevo, sus acciones para ti dentro de tu brújula moral es algo muy fuerte, es algo muy pesado y te genera incomodidad y por eso no te gusta, güey. Pero que el prota no te guste no tiene nada que ver con que la obra sea mala o sea buena, güey. Es como que
es algo completamente aparte. incluso cuando ya no está en Sí, su Pac, nueva vida, bienvenido. incluso cuando ya está en su nueva vida. ¿Verdad? ¿Cuál es tu personaje favorito de Mushoku? Una buena pregunta. Se nota que no es natural para él acercarse, tiene que empujarse, calcular y protegerse. Su sistema interno le dice que hacerlo es peligroso. Luego está el tema del trastorno de estrés postraumático, que tiene que ver más con cómo el pasado sigue viviendo dentro de él. El acoso que sufrió no fue un evento aislado, fue repetitivo y sostenido, y eso deja huella. En este tipo de casos, el cerebro no procesa completamente. Me gusta mucho el demonio este, creo que tiene como 4 o 6 brazos, güey. Ese personaje me parece muy divertido, güey. Me gusta mucho ese. Se me olvida el nombre de ese, güey. La experiencia se queda en modo alerta. ¿Y cómo afecta esto a Rudius? En reacciones emocionales desproporcionadas ante ciertas situaciones, en recuerdos o en sensaciones que regresan con fuerza en esa necesidad constante de evitar escenarios que le recuerdan quién fue. También hay algo muy importante, su identidad quedó marcado por ese trauma, se ve a sí mismo a través de eso. Ambos procesos están conectados entre sí. El trauma alimenta la ansiedad social y la ansiedad mantiene vivo el patrón de evitación. Por eso, aunque cambie de vida, no cambia automáticamente por dentro. Pero eso sí, necesitamos hablar de una situación en específico. Durante un examen de graduación de Roxy, ella propone que se realice afuera. Sin embargo, Rudius no quiere salir. Le tiene pánico a la exposición. Mientras más sepa que tengo que salir, más viene a mi mente ese día. Sin embargo, Roxy lo obliga a salir en caballo. Aunque al principio está asustado, pronto se da cuenta que nada malo pasa si se expone al mundo. Y esto tiene una explicación bien chida. Ahí les va. En el mundo de la psicología hay algo llamado exposición gradual, y en esa escena se ve muy claro. Rudius no tiene miedo irracional en el vacío, su miedo tiene historia. Para él, salir al mundo es exponerse a la posibilidad de ser rechazado, humillado y atacado como antes. Su cuerpo reacciona como si ese peligro siguiera ahí. Por eso evita, porque evitar le baja la ansiedad en ese momento. ¿Será afuera? Sí, fuera del pueblo. No podemos hacerla en el jardín. A mí me impactó mucho que se estaba haciendo la paja viendo una foto de su sobrina y por eso se lo madrea a su hermano. Aún así, obra God. Es que eso es de la novela ligera. Güey, me acabo de spoilear, hijo de tu pinche madre, güey. No me spoilen cosas de la novela, carajo. No podemos. No quiero ir allá. Pero ahí está el problema. Cada vez que evita, refuerza la idea de que el mundo es peligroso. Roxy El Badigadi, ese, güey. Ese tata perro, ese personaje, güey. Me gusta mucho. hace algo sin que ella sepa, lo expone junto con ella. Mientras van en el caballo, Rudius se siente bien con ella, por lo que ella funciona como un apoyo moral en el momento de la exposición. La exposición gradual funciona justo al revés. No se trata de Y su vieja, güey. Su vieja también es muy divertida, güey. La pinche reina demonia esta Loli, güey. Es un cague de risa de ese personaje, güey, también. aventarlo sin sentido. Se trata de ponerlo en contacto con aquello que teme, en un entorno lo suficientemente seguro para que su cerebro empiece a aprender algo nuevo. No siempre pasa lo peor. No, ya estoy bien. ¿A qué le tenía tanto miedo? ¿Quién se va a burlar de mí en un pueblo tan tranquilo como En este? este caso, Roxy hace algo muy importante. Crea un contexto donde el riesgo real es bajo. Está con él, lo acompaña y no lo deja solo frente al miedo. Y eso cambia todo. Al inicio, Rudius reacciona como se esperaría. Miedo, tensión y resistencia. Su cuerpo está en alerta. Pero ocurre algo clave. No pasa nada malo. Y eso, aunque suene simple, es enorme. Porque su cerebro espera una repetición del pasado. Y en cambio recibe una experiencia distinta. No hay humillación, no hay rechazo y no hay ningún daño. Solo hay incomodidad que poco a poco baja. Y ahí es donde empieza el cambio real. La exposición debilita al contradecirlo con la realidad. Cada vez que te expones y sobrevives, tu mente empieza a reajustar sus predicciones, y en Rudius ese momento es como una grieta en todo lo que había construido. Tal vez el mundo no es exactamente como lo recuerda, tal vez puede salir y no destruirse en el intento, pero eso no lo cura, no lo transforman por completo, pero sí marca el inicio de algo más importante. Deja de escapar y empezar poco a poco a enfrentarse. A partir de este punto, el desarrollo de Rudius se ve envuelto en adaptarse al nuevo mundo, consiguiendo trabajo y siendo el maestro de Eris, la cual es una niña agresiva, grosera y que no le gusta estudiar. Sin embargo, durante un entrenamiento, un suceso ocurre. Una luz Si acabo de empezar a verlo, ¿debo de irme de esta reacción? Sí, porque viene con spoiler. enorme llena todo el lugar, lo que hace Se dice que el autor de Mushoku se basó en un uruguayo llamado Guillermo. Hijo de puta. que las personas se transporten a otros lados. Es entonces donde Eris, el güey de pelo verde que no recuerdo cómo se llama, y Rudius forman un equipo para llevar a Eris de regreso a su hogar, y en el camino limpiar la reputación de nuestro amigo de cabello verde que no recuerdo cómo se llama. Con el paso del viaje, Eris y Rudius Güey, tampoco me acuerdo cómo se llama. Ay, cabrón, ¿cómo se llama el pendejo de pelo verde? comienzan a formar un vínculo más fuerte, por Ruggiero, Rudger, ese güey. lo cual llegan a un acuerdo. Ruggiero. Cuando sean mayores podrán estar juntos. La relación entre Rudius y Eris es un proceso de crecimiento mutuo en condiciones extremas. Al inicio los dos parten desde lugares muy distintos. Rudius es alguien que piensa demasiado, que calcula y que carga inseguridades profundas, aunque no siempre se noten. Eris en cambio es impulsiva, reactiva y emocionalmente intensa, y con muy poco control sobre su frustración. Podrían chocar constantemente y Esto es muy resumen.
Un poco sí, pues es que te tienen que ir contando cosas de la historia para que entiendas la psique del Rubius, güey. Es que se parece mucho el nombre. Del Rudius, güey. O sea, porque pues te están explicando la psicología del personaje. Entonces necesitan plantearte, enseñarte las situaciones para que veas cómo es que reacciona, por qué es que reacciona así. De hecho, lo hacen. Encantado de conocerte, soy Rudius Greyrat. ¿Qué cosa? ¿Eres más joven que yo? No creo que mi edad sea relevante. ¿Qué? ¿Me estás llevando la contraria? No estoy en tu contra, solo te estoy aclarando. ¡Qué descaro! ¿Quién crees que soy? Pero justo ahí empieza el cambio. El viaje lo saca de cualquier zona segura. Ya no hay estructuras ni hay protección constante. No hay un espacio para quedarse en lo cómodo. Y eso obliga a ambos a adaptarse. En el caso de Rudius, deja de ser solo alguien que observa o planea. Empieza a asumir la responsabilidad real. Tiene que proteger, tomar decisiones, sostener situaciones que antes hubiera evitado. Poco a poco deja de paralizarlo. Eris, por su parte, también cambia, pero de otra forma. Su impulsividad empieza a transformarse en dirección. Sigue siendo intensa, sigue reaccionando fuerte, pero comienza a desarrollar algo que al inicio no tenía: disciplina y conciencia de sus propias limitaciones. Empieza a entrenar no solo por orgullo, sino por necesidad real. Aprende a canalizar su fuerza. Lo interesante es cómo se influyen entre ellos. Rudius le da a Eris estructura, estrategia y una forma de pensar antes de actuar. Le ayuda a no desbordarse tanto. Y Eris le da a Rudius algo que le faltaba: acción sin sobreanálisis, impulso y valentía para hacer sin quedarse atrapado en la duda. No es una relación equilibrada ni perfecta todo el tiempo. Hay momentos de tensión, de malentendidos y de diferencias claras, pero precisamente por eso funciona como un espacio de crecimiento, porque no se adaptan para quedarse igual, se transforman al estar juntos. Por eso en medio del peligro constante empiezan a generar... Recuerdo que Givel decía que los haters le tienen envidia a Rudius. Un poco puede ser, güey, ¿sabes? Pero nada, güey, es más que nada por una cuestión de moralidad pedorra, güey, ¿sabes? O sea, no. Te digo, a lo mejor el factor envidia puede tener algo que ver, pero para mí el factor principal es eso, güey, o sea, ver las cosas desde una moral toda pedorra, eh, y que encima no es la adecuada porque por lo que les expliqué anteriormente, de que, o sea, es otro contexto, es otro tipo de mundo, o sea, otro tipo de costumbres, güey, ¿sabes? Como que no, no aplica, güey, ¿sabes? Y luego el que puso de, yo creo que critican mucho al Rudius, pero poco se habla de que Goku causó un genocidio y la extensión de varios universos. Que realmente si nos ponemos exquisitos a toda esta gente que critica al Rudius, podemos como que ir revisando, hacerles la pregunta de que, güey, ¿cuál es tu top 3 personajes de anime? Y seguro uno de los 3 que diga habrá hecho cosas todavía peores que el Rudius, pero no las conectan tan pronto como lo hacen con este güey, ¿sabes? un vínculo que va más allá de lo práctico. Eso hace que cada decisión, cada riesgo y cada avance tenga más peso. Pero después de todo el viaje, finalmente llegan a su casa. Sin embargo, toda la familia de Eris está desaparecida o muertos, por lo que se le anuncia que tendrá que casarse con alguien para mantener el linaje y la seguridad del reino. El señor Philip y la señora Hilda se teletransportaron juntos. Fallecieron en una guerra por territorios. El señor Pilemon Notos Greyrat desea tomarla como su concubina, mi señora. Pero esa misma noche, Eris se presenta en la habitación de Rudius y finalmente tiene una noche de pasión. A pesar de que todo sale bien, al día siguiente Eris no se encuentra por ningún lado, solamente cabello en el suelo y una carta que dice no funcionamos bien juntos. Aunque intenta buscarla, Eris había prohibido que alguien se lo dijera. Esto golpea fuertemente porque reabre una herida en Rudius, pero les explico, chequen. Hay un trastorno que no les mencioné que Rudius tenía, y es porque me estaba esperando este momento. Rudius sufre de depresión, pero hay que entender algo. Su depresión previa no empieza con Eris, viene desde su vida pasada. Ese aislamiento de años, el rechazo constante, la sensación de ser inútil, todo eso construyó una base por ejemplo, el Light es un genocida, güey. depresiva. Aunque en su nueva vida mejora, aprende, crece y se adapta, esa base no desaparece del todo, solo queda más silenciosa. Es como si hubiera avanzado, pero con una herida que nunca terminó de cerrar. Luego Ese güey solo lo utilizó, qué rico. viene lo de Eris. Para Rudius, Eris era alguien con quien construyó algo real, alguien con quien compartió crecimiento, peligro y cercanía emocional. Entonces, cuando pasa lo que pasa, la intimidad, la conexión y la sensación de que hay algo sólido, su mente lo interpreta como un punto de seguridad, como si por fin algo en su vida estuviera quedando, y al día siguiente desaparece. Sin explicación clara, sin cierre emocional, solo una frase ambigua: no funcionamos bien juntos. Aquí es donde se activa algo mucho más profundo que la tristeza normal de una ruptura, el trauma del abandono. Rudius ya venía con una historia donde las conexiones no eran seguras, donde acercarse podía terminar en rechazo. Cabrón, le pegó tan duro esta mierda que le generó pinche disfunción eréctil, güey, o sea. Entonces, esa experiencia no se siente como un evento aislado, se siente como una confirmación de algo que ya creía. Al final, las personas se van, y eso reactiva su depresión. Por eso lo vemos tan decaído en esa parte. Algunos pensarán que solo es porque lo deja su morrita, pero es más complicado que eso. Pero, ¿por qué? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonó?
Ella me dejó. Todo su sistema interno colapsa un poco, regresa a la apatía, la pérdida de sentido y Bueno, un poco lo cojona. El vato quedó tirado en la cama como un mes. la desconexión, esa sensación de para qué. Disfunción eréctil a los 14 es posible. Sí, güey, porque es una no es una no es por una cuestión física, es por una cuestión psíquica, es por una cuestión mental. O sea, el Rudius, cuando iba, no me acuerdo con qué morra, con la Sara, no me acuerdo con qué morra, iba como que querer mojar el churro y nomás no, pues no se paraba, güey, y no le daba. Y era no porque físicamente no pudiera o no estuviera sano, güey, sino porque psíquicamente no estaba bien, güey. O sea, había un pedo ahí psicológico desarrollado por todo este pedo del abandono que su cerebro interpretó como de que, güey, si cojo, me vas a dejar. O sea, si yo tengo sexo contigo, tú me vas a dejar. Entonces yo no quiero que me dejes, güey. O sea, no puedo tener una erección porque si tengo una erección, entonces voy a tener sexo contigo. Entonces no puedo tener una erección porque no quiero que te vayas. O sea, quiero que sigas aquí, güey. No quiero que me sigan abandonando, güey. Entonces, si yo cojo con gente, si yo cojo con mujeres, me van a abandonar. Ahí esas conexiones las termina haciendo tu mente, güey, no tu cuerpo. Vuelve a aparecer, porque cuando alguien con una base depresiva pierde algo significativo, pierde el equilibrio que había construido alrededor de ella. Luego entra el proceso de duelo. Al inicio hay confusión, intenta entender, buscar explicaciones Literalmente la depresión le llegó al pito, se podría decir, güey. e incluso intenta encontrarla. Hay una especie de negación. Después viene el golpe emocional más directo, la tristeza, el vacío y la sensación de abandono. Pero en su caso, el duelo se mezcla con su historia previa, así que no es lineal. También hay algo importante, la falta de un cierre. Eris no le da una explicación clara, no hay despedida real, no hay una conversación, y eso complica el duelo. Porque su mente se queda dando vueltas en la idea de que hice mal, por qué se fue. Cuando no hay respuestas, el dolor tiene en prolongarse. En ese momento tiene un recuerdo de su madre, lo que hace que tenga un objetivo claro de lo que tiene que hacer ahora. Rudius carga con algo muy pesado, la conciencia de que ya vivió una vida que para él fue un fracaso. Terminó respondiendo, aislándose, rindiéndose, dejando pasar los años sin hacer nada, y eso le deja una sensación de vergüenza y arrepentimiento. Cuando renace, esa idea se convierte en su motor principal. No empieza desde la ilusión, empieza desde el miedo. Miedo a volver a encerrarse, miedo a volver a huir, miedo a desperdiciar otra oportunidad. Por eso muchas de sus decisiones nacen de lo que quiere evitar. Y esto se ve en cómo se esfuerza desde niño. Aprende magia, estudia, se disciplina, porque ser competente le da una sensación de control. También se nota en su forma de relacionarse. Aunque le cuesta, aunque tiene miedo, aunque duela, intenta acercarse a los demás, porque sabe que el aislamiento fue lo que más lo destruyó en su vida pasada. Entonces, incluso cuando no sabe cómo hacerlo bien, prefiere intentarlo a volver a desaparecer. Y esta motivación tiene dos caras. Por un lado, lo impulsa a crecer, a moverse y a no quedarse estancado. Pero por otro lado, también lo carga de presión, porque cada error, cada recaída y cada momento donde no actúa como debería, puede sentirse como una amenaza de volver a ser quien era antes. Y eso genera una tensión constante. Rudius no solo está viviendo su nueva vida, está constantemente comparándola con la anterior. Eso hace que su crecimiento no sea Si la carta hubiera dicho, güey, ahorita vengo, voy a entrenar un par de años, la historia sería otra. Exacto. tranquilo, sino más bien ansioso, como si siempre estuviera tratando de probarse algo En lugar de pensar con la de abajo, se deprimió con la de abajo. a sí mismo. Pronto, con la depresión a todo lo que da, comienza a ser un viajero solitario. Aunque se encuentra desanimado, pronto encuentra un nuevo equipo al cual unirse. Ahí conoce a Sara, la cual no está de acuerdo con que Rudius sea parte del equipo. A pesar de eso, con el avance de la convivencia, Rudius la salva. Y con eso Sara intenta agradecerle con una noche de pasión. Aunque Rudius está al tiro para hacerlo, no logra levantar a su amiguito. Y ahí inicia una enfermedad que lo atormentará por 3 años, la disfunción eréctil. Antes de explicarles esta situación de Rudius, primero déjenme explicarles qué pedo con él, porque parece un morro precoz caliente todo el tiempo. Ahí les va. A lo largo de toda la historia, Rudius es visto como alguien pervertido, pero esto tiene una explicación. Para entender ese aspecto de Rudius, hay que quitarle lo superficial y verlo desde lo psicológico. No es tan fácil como es pervertido y ya, es una continuidad directa de su historia, su aislamiento y su forma de vincularse. En su vida pasada, Rudius pasó años completamente aislado, sin relaciones reales, sin experiencias afectivas y sin contacto sano con otras personas. Ojo, solamente con juegos eróticos. Y cuando alguien crece así, su desarrollo emocional y social se queda incompleto. La sexualidad no desaparece, pero no se desarrolla de forma Y su percepción de la realidad incluso cambia, güey. integrada en lo emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que su sexualidad se construye en solitario. El consumo de contenido adulto y los juegos eróticos Se volvió fan del trotero. no eran solo un entretenimiento, era una de las pocas formas que tenía de experimentar algo parecido a la conexión, al deseo o a la cercanía, aunque fuera de una manera artificial. Es una sexualidad desvinculada de la reciprocidad real, sin límites claros y sin aprendizaje social. Cuando reencarna, su mente no se reinicia.
Cambia el entorno, cambia el cuerpo, pero su forma de pensar, sus hábitos y su forma de entender el deseo siguen ahí. Por eso su comportamiento continúa. Nunca aprendió otra forma de relacionarse con su propia sexualidad, lo que significa que su sexualidad está mezclada con inmadurez emocional. Al no haber tenido experiencias reales antes, muchas de sus reacciones son torpes, impulsivas e incluso inapropiadas en ciertos momentos, porque no las ha internalizado de forma natural. Está aprendiendo algo que normalmente se desarrolla de forma gradual en la adolescencia, pero él lo está viviendo de forma desfasada. Después de una vida donde no tuvo nada, ahora que tiene una segunda oportunidad, hay una parte de él que quiere. Ajá, es como la típica persona que piensa que las relaciones sexuales son como en el no por, güey, ¿sabes? Como que no es así, güey, ¿sabes? Como no. Mucha gente tiene este pensamiento de, güey, es que el sexo está sobrevalorado. No, güey, el sexo está con madre, güey. Pero no es como la película, no porque tú ves de que, guau, van a poder moverse de todas las maneras posibles y la morra va a tirar chorros y chorros y chorros. Así no funciona el delicioso, güey, ¿sabes? Porque te empieza a crear esta percepción alterada de la realidad y piensas que es de una manera, pero en realidad es de otra completamente experimentar diferente. todo lo que antes no pudo, y eso incluye lo sexual, pero como no hay un filtro emocional sólido, esa exploración puede verse exagerada o desregulada. Con el tiempo esto cambia. A medida que empieza a formar vínculos reales, su sexualidad empieza a integrarse con lo emocional. Ya no es solo deseo o impulso, empieza a haber una conexión y afecto. Es un proceso de maduración, pero qué pedo con que su amiguito no se levante. Ok, vamos punto por punto. La disfunción eréctil de Rudius no es un tema físico, es completamente psicológico. Después Les dije, no es por una cuestión física, güey, no es porque tenga algún pedo cardiovascular, güey, no, es que todo está acá, güey, o sea, no, el amiguito no se le paga, esta cabeza no está conectando con la otra, güey, no, están peleados, güey, se están echando la ley del hielo y es como que, compadre, brinca paro y el otro así como que no puedo, güey, estoy deprimido, no quiero, güey, no, así déjame, estoy chill, güey, estoy chilling. de lo que pasa con Eris, hay una experiencia emocional que su mente interpreta como un abandono y rechazo profundo. Para alguien con su historia, eso no se queda en simplemente me dejaron, se convierte en algo mucho más interno, no fui suficiente. Y esto está bien chido y les explico cómo funciona este problema, ahí les va. Y aquí es donde se conecta con su pasado. Rudius ya venía con inseguridad, con miedo al rechazo, con una autoestima frágil que había estado reconstruyendo poco a poco. La relación con Eris era una prueba de que podía conectar, de que podía ser querido, de que no era esa persona que había sido antes. Cuando ella se va sin explicaciones claras, todo eso se rompe y el cuerpo reacciona. La disfunción eréctil en ese contexto es una forma de bloqueo emocional. El deseo no desaparece, pero ahora hay ansiedad, miedo e inseguridad interfiriendo. En lugar de estar presente en la experiencia, su mente está en alerta, en duda, en anticipación del fracaso y reviviendo el rechazo. En términos psicológicos, esto se acerca a lo que se conoce como ansiedad de desempeño, pero en su caso es más profundo, porque piensa en si lo hago mal, me van a volver a abandonar otra vez. Les dije, güey. El cuerpo y la mente están conectados. Ustedes júntense conmigo y van a llegar lejos, loco. Yo aquí estoy para enseñarles, compadre, para explicarles cómo funciona la vida, güey. Cómprense cartón caro y brillosito, güey, claro. Raza. Muchas veces el desempeño tiene que ver con algo psicológico. Si emocionalmente Ajá, de hecho, sí, eso lo que dice Charlie Lewis es verdad, güey. Incluso gente que tiene como mucho estrés encima, esa gente también tiene que llegar a tener problemas, a desarrollar problemas de disfunción eréctil. Porque, o sea, están con el pedo psicológico tan chachalaco, güey, y el estrés los tiene tan en la pendeja que no logran conectar cabeza con cabeza, ¿verdad? te sientes inseguro, expuesto o Cabeza herido, con el cabeza, cuerpo ¿no? puede responder cerrándose. Es como un mecanismo de protección. Si no te expones completamente, no A mí que toda una temporada sea de hacer que se le pare su amiguito de nuevo fue cine, me encantó, aunque muchos la criticaban porque no hubo acción en esa temporada, pero a mí me gustó ese desarrollo de personaje. De hecho, a mí también, güey, la segunda temporada me gustó bastante porque se te estaba desarrollando mucho más al Rudius, güey, todavía, o sea, hubo más desarrollo en el propio Rudius en la segunda temporada que en la primera, y la primera temporada abarca más años de su vida que la segunda. Pero es que o sea, la segunda tuvo tanto impacto a nivel desarrollo de personaje que estuvo bastante bien, a pesar de que no hubiera tenido tanta acción como en la primera temporada. te vuelven a lastimar de la misma forma. Desarrollo del chilito. Pero chequen, esto es importante, el cerebro funciona con asociaciones. Su última experiencia sexual fue seguida inmediatamente por abandono. Entonces su mente empieza a vincular intimidad con pérdida, y cuando intenta volver a estar con alguien, esa asociación se activa automáticamente, aunque él no lo quiera. O sea, piensa, si tengo intimidad, me van a abandonar, y si me abandonan, se activa mi depresión. Por eso no se resuelve rápido.
No es un problema físico que se pueda arreglar, es algo que necesita tiempo, nuevas experiencias y sobre todo recuperar la seguridad emocional. Necesita volver a sentir que puede conectar sin que eso termine en dolor. Pero no se preocupen mis perros, porque llega un ángel que lo salva, Sylphid, el personaje más vergas de todos. Pero ¿por qué ella lo cura? Entre muchas comillas. Les explico. Con Sylphid, Rudius se reconstruye las condiciones emocionales que había perdido. Con Eris, su última experiencia terminó en algo muy brusco. Con Sylphid pasa algo completamente distinto. Primero, hay seguridad emocional. Sylphid no es alguien impredecible para él, no es alguien que lo confronte desde la intensidad o el caos, es alguien que lo acepta, que lo entiende, que no lo presiona, y eso baja la ansiedad, porque el problema de Rudius no era el deseo, era todo lo que venía alrededor, el miedo, la duda y la inseguridad. Segundo, hay confianza progresiva. Con Sylphid no hay un salto brusco, no hay intensidad inmediata, es un vínculo que se construye poco a poco desde que eran niños, donde él puede ir bajando la guardia sin sentir que está en riesgo, y eso es clave, porque su mente necesita nuevas experiencias que contradigan la anterior, necesita vivir cercanía sin que termine en abandono. Y tercero, hay algo muy importante, aceptación sin juicio. Si se dan cuenta, la primera vez que lo intentan, Rudius no lo logra nuevamente. Siente vergüenza y frustración, pero Sylphid lo entiende. Y esa es una buena mujer, chingada madre. Perdón. Que viva Sylphid, carajo. Rudius carga con lo que le pasó con Eris, carga con su historia completa, con su inseguridad y con su vergüenza, y Sylphid no lo confronta desde ahí, no lo hace sentir insuficiente, lo recibe tal y como es. Eso le permite dejar de estar en modo de defensa, y cuando eso pasa, el cuerpo responde diferente. Pero ojo, muchos pensarán que fue el afrodisíaco que le dio Sylphid, pero esto no es así. Imagina esto, es como cuando una persona tiene disfunción y se toma la pastillita azul, ya sabes de cuál, sí te ayuda en el momento, pero si la necesitas siempre, significa que no estás curado. Entonces, eso es lo que pasa. El afrodisíaco sí lo ayudó, pero no lo curó. Lo que realmente lo curó fue que despertó y encontró a Sylphid a su lado. Por eso se pone a llorar. Por eso el trauma sanó en ese momento y se cura. Porque la asociación que tenía finalmente se rompe. Porque al final lo que le pasa no era físico, era emocional. Su cuerpo estaba reaccionando a una amenaza percibida. Y cuando esa amenaza desaparece, o al menos se reduce mucho, el bloqueo ya no tiene la misma razón de existir. Estoy curado. Me salvaste. Sí, de carajo. Sí, de carajo. Ningún anime te habla de disfunción eréctil, cabrón. Y es un tema muy importante para los hombres, carajo. Y la gente, ay, no, es que Mushoku te ayuda. Mira, hasta te enseñan de disfunción eréctil, güey, de psicología, güey. Ya ves, pinche loco, pendejo. Muchas gracias. Con el paso del tiempo, las hermanas de Rudius son enviadas a vivir con él. Sin embargo, Norn comienza a aislarse. En la escuela constantemente la comparan con su hermano mayor, algo que ella no puede soportar. Además, tiene una imagen negativa de Rudius, Le salvaron el chilito, literalmente. especialmente después del incidente en el que golpeó a su padre. Rudius decide ir a su habitación para hablar con ella, pero en Oh, verdad, sí, cierto. Esa escena estuvo intensa, güey. ese momento recuerda su propia experiencia en su vida pasada, cuando su hermano intentó ayudarlo a Sí, salir de sepa. su aislamiento y él simplemente lo Que viva el ganso caído. ignoró. Cuando me volví un hikikomori, mi hermano mayor entró a mi habitación y empezó a bombardearme con un montón de estúpidos argumentos. La gente allá afuera lo está pasando peor que tú. Puede que ahora te duela, pero si huyes, nunca dejarás de hacerlo. Esto te va a doler más. No es necesario que regreses de inmediato a la escuela. Ven y vayamos por algo de comer. Decía esas cosas. Y yo solo podía aborrecerlo. Ni siquiera intentaba discutir. Solo lo ignoraba y empecé a convencerme de que alguien como él no podría jamás saber cómo me sentía. Ese recuerdo le permite comprender mejor la situación. No solo entiende su propia historia, sino también lo que su hermana está viviendo. Aún así, decide no abandonarla. Se acerca con empatía, le pide perdón y le da espacio necesario para que poco a poco pueda avanzar. Esta escena con Norn es una de las más importantes, porque no solo está ayudando a su hermana, se está encontrando con su propia historia desde otro lugar. Cuando ve que Norn empieza a aislarse, lo primero que ocurre es una proyección. Rudius no ve únicamente a su hermana encerrándose, ve a una versión de sí mismo. La comparación constante, la presión, la sensación de no ser suficiente, todo eso le resulta familiar. Y cuando alguien reconoce su propia herida en otro, la reacción suele ser intensa, porque no está reaccionando solo al presente, está reaccionando también a su pasado. Pero aquí pasa algo distinto a lo que le pasó antes. En su vida pasada, cuando su hermano intentó ayudarlo, Rudius no pudo percibir esa ayuda, porque en ese punto ya estaba demasiado encerrado en sí mismo. La vergüenza, el orgullo herido, la sensación de incomprensión, todo eso hacía que cualquier intento externo se sintiera como una presión o incluso como amenaza. Y ahora, al recordarlo, lo entiende desde el otro lado. Entiende que su hermano no lo estaba atacando, estaba intentando alcanzarlo. Entiende que no era tan simple como sal y ya, pero también entiende lo difícil que es ver a alguien que quieres hundirse y no puedes hacer nada. Ese recuerdo le da algo que antes no tenía, perspectiva emocional. Por eso cambia su forma de actuar con Norn. No intenta imponerse, no intenta forzarlo, no entra con actitud de yo sé lo que te pasa, porque sabe que eso no funciona. En lugar de eso, se acerca desde la empatía, le pide perdón y reconoce su lugar en el conflicto, y sobre todo, le da espacio. Y eso es clave, raza, porque alguien en aislamiento no necesita que lo empujen bruscamente, necesita sentir que hay alguien ahí sin invadirlo, sin juzgarlo y sin obligarlo a salir antes de tiempo. Rudius
Vean tremendo desarrollo de personaje, güey. Y aún así la gente tiene los huevos de decir de que, ay, no, es que Mushoku es horrible porque pedo y PDF y mi. Que sí, güey, que era un hijo de su puta madre, güey, pero no entiendes el... O sea, literalmente tiene segunda oportunidad en el nombre, güey. O sea, si necesitas más cosas para explicarte y que te lleven de la manita de cómo funciona esto, mijo, te falta medio cerebro, güey, de verdad. O sea, es un buen anime, güey. Es fácilmente top 3 mejores isekais de la historia, cabrón. No la abandona, pero tampoco la invade, se mantiene presente. Aquí es donde se ve su crecimiento. Antes él era el que huía, el que no podía enfrentar y el que rechazaba ayuda. Este sí es un análisis y no la mamá del video anterior. O sea, aquí se nota, primero, el hecho de que alguien domina bien el área en la que se metió, porque claro, uno supuestamente es escritor o no sé qué mamada, güey, y el otro pues, entiendo que casi es psicólogo o estudiante de psicología, no me acuerdo si ya lo había explicado, pero te das cuenta de que, o sea, uno sí funciona en lo suyo y el otro no, ¿sabes? Entonces como que la diferencia está muy marcada. Ahora, aunque le duele, aunque le incomode, decide quedarse para alguien Julián, más. Y bienvenido. eso no es poca cosa, porque implica enfrentarse indirectamente a todo lo que él fue. Al final, esa escena no trata solo de ayudar a Norn, trata de cómo Rudius por primera vez logra hacer algo que nadie pudo hacer por él en su momento, estar ahí de la forma correcta. A partir de aquí, el desarrollo de Rudius es muy lineal, raza. No hay tantas capas que explorar, realmente no hay tantas cosas que analizar. Podría analizar la muerte de su padre, pero no tuvo un impacto. Solo es el proceso del duelo normal que todos pasan y ya. Fuera de eso, nada. Pero si quieren una segunda parte de las siguientes temporadas, le damos. Pero hay una cosa que decir. Toda su evolución desde ser un niño meco a convertirse en padre y en esposo Un niño meco, güey. Hace mucho que no escuchaba la frase de chamaco meco. de dos mujeres. Ay, es que Sylphid, ¿cómo te amo? La vida de Rudius es un proceso donde alguien que empezó completamente roto va reconstruyéndose poco a poco, con avances reales pero también con recaídas. Al inicio, aunque es un niño en un mundo nuevo, por dentro sigue siendo el mismo de antes, inseguro, evitativo y con una forma de ver la vida marcada por el miedo al rechazo. La diferencia es que ahora se actúa, aprende magia, se disciplina, se mueve, porque tiene muy claro algo, no quiere repetir su vida pasada. Esa motivación lo empuja a hacer cosas que antes ni siquiera hubiera intentado. En esta etapa, su crecimiento es más conductual que emocional, avanza y mejora, pero internamente sigue cargando muchas cosas sin resolver. Luego viene el viaje completo, y ahí empieza otro nivel de desarrollo. El mundo deja de ser seguro, tiene que tomar decisiones reales, proteger a otros, enfrentarse a consecuencias. Ya no es solo quiero mejorar, es tengo que responder, y eso lo obliga a madurar. Empieza a salir de su cabeza y actuar en función de otros, aunque con sus defectos comienza a construir algo más cercano a la responsabilidad. También crece en lo emocional, aunque de forma imperfecta. Empieza a vincularse, a confiar y a abrirse, y eso lo expone pero también lo hace avanzar. Luego llega uno de los golpes más fuertes, lo de Eris. Ahí se ve que su crecimiento no era sólido del todo. La pérdida lo rompe, reactiva su inseguridad, su depresión y su miedo al abandono. Y esto es clave porque muestra algo muy realista. Crecer no significa que ya no te afecten las cosas, significa cómo respondes cuando te vuelve a afectar. Durante esta etapa, Rudius no es fuerte, está perdido, sin dirección y desconectado. Y eso no es un retroceso total, es parte del proceso. Porque ahora, a diferencia de Joder, es que el video es tan bueno, güey. Y el análisis está tan bien hecho que me dieron ganas de volver a empezar a ver mucho desde el principio, güey. Porque es que es buen anime, loco. Está bien hecho. Sí, que es un pinche enfermo y todo lo que tú quieras, güey. Pero que está bueno el anime. su vida pasada, eventualmente vuelve a moverse. No se queda ahí para siempre. Después aparece Sylphid y con ella estabilidad. Aquí su desarrollo cambia de tono. Empieza a construir relaciones, confianza, rutina y un futuro. Su ansiedad baja, su seguridad aumenta y empieza a integrar mejor sus emociones. Y finalmente llega la etapa de ser padre. Y aquí es donde se ve el cambio más fuerte. Rudius pasa de ser alguien que no quería repetir su pasado a alguien que ahora tiene que ser responsable de otra vida. Tiene que cuidar, sostener y estar presente. Y esto implica algo muy importante: hacer por otros lo que nadie hizo por él. Su perspectiva cambia, ya no vive desde el miedo constante de fallar, sino desde la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible, incluso sabiendo que no será perfecto. Al final su evolución no es volverse alguien ideal, sino alguien funcional, presente y capaz de conectar y sostener. Rudius deja de estar definido por eso, y eso es lo que hace que su crecimiento se sienta tan real. Pero esto no borra su pasado, sino que aprende a vivir con él sin que controle lo que ahora hace en el presente. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la... Amigo, esto ha sido cine, loco. Chat, vayan y revienten a likes el video. Suscríbanse si no están suscritos. Esta vaina es cine, compadre. Buenísimo. Muy buen video, muy buen análisis. Así es como se hace. Así es como se hace. Es que el otro era un hate bait. 100%. Tiene que haber sido un video hate bait.